El documental comienza presentándonos a Devani Escobar, una joven estudiante de la carrera de Derecho en Monterrey, Nuevo León, una chica con aspiraciones, con metas académicas y con una familia que la apoyaba en todo momento. Su padre, Mario Escobar, y su madre, Dolores Basaldúa, nos hablan de cómo era Devani, cómo se relacionaba con sus amigos y lo mucho que disfrutaba las actividades propias de su edad, así como el gran historial en desarrollo infantil que llegó a tener. Todo parecía marchar como un día cualquiera, como si este documental hablase de una joven que podría ser cualquiera de nuestra familia, sin que nadie se imaginara que esa noche todo se convertiría en un evento que cambiaría por completo la vida de la familia Escobar y que marcaría un precedente mediático en todo el país. Todo inició cuando Devani pide permiso a sus padres un día para asistir a una fiesta. Según recuerda su padre, aquella noche mostraba un interés especial en salir. Prometió regresar antes de la medianoche como normalmente lo hacía. Sus padres, confiados en que cumpliera su palabra, le dieron el permiso. En apariencia, la noche era bastante común, una salida como muchas otras que no levantaba ninguna sospecha y no pareciera que fuera a terminar en lo que realmente terminó. La fiesta transcurrió con normalidad para sus amigas y Devani, pero con el paso de las horas la situación empezó a cambiar. Los padres de Devani en casa esperaban atentos el regreso de su hija. Al ver que ya era tarde, decidieron esperar un poco más, ya que no era la primera vez que su hija llegaba pasada de la hora establecida, así que pensaron que pronto la verían entrar por la puerta. Sin embargo, la madrugada llegaba y Devani aún no volvía. Al día siguiente, la preocupación fue en aumento, ya que Mario y Dolores comenzaron a llamar a las amigas que habían acompañado a su hija, y fue entonces cuando recibieron una explicación desconcertante. Las amigas aseguraron que habían pedido un Uber para que Devani regresara sola a casa, pero el chofer tuvo problemas con ella y terminó bajándola en plena carretera Laredo en la madrugada. La noticia dejó helados a los padres. ¿Cómo era posible que su hija hubiera quedado sola a esas horas en una vía tan peligrosa y desolada? No había tiempo que perder. De inmediato comenzaron a recorrer la carretera y sus alrededores tratando de hallar alguna pista. Visitaron diferentes terrenos baldíos, edificios y preguntaron a muchísimas personas. Preguntaban en cada sitio si podían revisar cámaras de seguridad con la esperanza de encontrar una imagen, un movimiento o algo que les diera una pista sobre dónde estaba su hija. Sin embargo, la mayoría de lugares se negaban a cooperar debido a que no querían meterse en problemas con los dueños de sus respectivos negocios. Ante esa negativa, los padres tuvieron que depender únicamente de su instinto y de lo que sus propios ojos pudieran descubrir. Pasaban las horas y no había respuesta alguna. Con la llegada del segundo día, al no ver avance alguno, la familia tomó la decisión de recurrir a las redes sociales. Publicaron la desaparición de su hija y en cuestión de horas la noticia comenzó a viralizarse. Primero en Monterrey, después en el resto de México y luego llegó a ser de nivel internacional. Colectivos feministas, organizaciones civiles y diferentes medios de comunicación comenzaron a difundir el caso. La imagen de Devani con su vestido blanco, su cabello suelto y su pose de brazos cruzados en el medio de la carretera a altas horas de la noche se convirtió en un símbolo de búsqueda y exigencia. La presión mediática creció tanto que pronto alcanzó al gobierno de Nuevo León y con ello al gobernador Samuel García, quien no tardó en pronunciarse, ofreciendo su apoyo directo a la familia de Devani, asegurando que pondría todos los recursos que tuviera el Estado para dar con el paradero de ella. La fiscalía también intervino formalmente en la investigación. Aún así, los padres no se quedaron de brazos cruzados y continuaron buscando por su cuenta, recorriendo zonas, recibiendo llamadas y ahora acompañados por brigadas de ciudadanos que se sumaban voluntariamente a apoyar en la búsqueda de la hija de esta familia. Conforme avanzaban los días, la angustia crecía y crecía. Una semana después, la familia decidió dar un paso más. Anunciaron una recompensa de 100,000 pesos, alrededor de $5,000, para quien pudiera aportar información sobre su hija. Esto generó un aluvión de llamadas, mensajes y supuestas pistas. Aunque algunas eran falsas, otras confusas, la familia aún tenía esperanza de que entre todas surgiera algo que los pudiese ayudar. Y fue en el 8º día que recibieron una pista clave. Un informante anónimo que vio el anuncio de la recompensa se comunicó con la familia para informarles que había visto a Devani la noche de su desaparición cerca de la quinta que se ubicaba a 2 cuadras del motel Nueva Castilla. La noticia fue un nuevo impulso para la búsqueda, la familia, los colectivos y la fiscalía, ya que todos en ese momento se dirigieron al lugar y empezaron a revisar los alrededores, no encontrando a Devani, pero sí encontrando algo alarmante: los cuerpos de otras 5 jóvenes reportadas como desaparecidas
arrojadas en diferentes terrenos baldíos. La investigación dio un giro gigante, ya que la fiscalía comenzó a rastrear grabaciones de cámaras de seguridad que podían arrojar luz sobre los movimientos de Devani. En la primera grabación, obtenida de la quinta donde había sido la fiesta de Devani, se observaba a la joven siendo acosada y agredida por un hombre. Varias personas se acercaron a intervenir, pero ella decidió huir de inmediato. Más tarde, en una segunda grabación de cámaras de seguridad de la empresa Alcosa, se veía a Devani caminando por la carretera cerca de las instalaciones. Incluso parecía acercarse a las ventanas como si hubiera visto a alguien adentro y quisiera pedir ayuda. Pero justo en ese punto, 13 minutos enteros de video desaparecieron. 13 minutos clave, imposibles de recuperar. Un vacío que dejaba más dudas que respuestas. Lo que parecía claro era que tras ese momento Devani se dirigió al motel Nueva Castilla al tratar de pedir ayuda a la empresa Alcosa y recibir una respuesta nula, viendo el motel como su única salvación. El mismo motel que ya había sido revisado varias veces y donde hasta ese momento no había aparecido absolutamente nada. La tensión aumentaba aún más cuando la fiscalía citó urgentemente a los padres de Devani en el motel. El motivo era algo contundente, ya que luego de 4 días de inspecciones exhaustivas en el lugar, una reiterada sobre otra, habían localizado un cuerpo. Al llegar a la supuesta escena del crimen, los padres recibieron una llamada de la tía de Devani, quien se encontraba en ese mismo motel junto a voluntarios de búsqueda, y esta le informó a su hermana Dolores que habían sido expulsados del motel sin ninguna explicación, y minutos después la fiscalía comenzó a acordonar la entrada a dicho establecimiento sin dar ningún tipo de información, generando así un ambiente de confusión, ya que si estos encontraron algo, no había razón para que no se lo mostraran a los colectivos que tanto tiempo tenían buscando a la joven estudiante. Lo que para vista de todos fue algo bastante extraño, como si se estuviera planeando algo. Sorpresivamente, a los pocos minutos de haber acordonado el área, incluso la mismísima prensa arribó sin que nadie se comunicara con ella, lo que era bastante extraño igualmente, ya que cómo era que ellos se pudieron haber enterado de que justo ahí y justo a pocos minutos había pasado un suceso de esa magnitud. La noticia cayó como un golpe devastador. Se trataba de un cuerpo que correspondía a las características de Devani. La confirmación llegaría un poco después. Efectivamente era ella, algo que su padre y su madre se negaban a creer, ya que era imposible, tras 4 exhaustivas revisiones en ese motel, que a la quinta apareciera la joven, como si hubiese sido de cierta forma sembrada ahí. La joven estudiante de Derecho que una noche pidió permiso para ir a una fiesta con la promesa de volver antes de la medianoche, había sido encontrada sin vida en el mismo lugar donde ya se había buscado muchísimas veces. Hasta ahora todo parecía bastante extraño. La prensa había sido convocada por alguien anónimo quien nunca dio su identidad, y un mensaje que parecía surgir de la nada, pero que bastó para movilizar a los medios de comunicación hacia un punto específico, se hizo presente. Nadie sabía con certeza qué es lo que iba a ocurrir ahora, ni qué era lo que se suponía que íbamos a presenciar. La única certeza era el lugar, una zona de búsqueda activa que hasta ese momento ya había sido revisada durante varios días. La sorpresa llegó cuando la fiscalía, de manera repentina, prohibió el paso a esa zona, como se menciona anteriormente. Periodistas, familiares y voluntarios habían sido apartados. Solo entonces las autoridades podían ingresar, y fue entonces cuando tras ese bloqueo repentino, misteriosamente se encontró lo que tanto se temía, el cuerpo de Devani. La noticia cayó como un balde de agua helada. Nadie entendía cómo esto era posible, ya que el sitio había sido revisado una y otra vez. Habían pasado brigadas de búsqueda, policías de investigación, forenses e incluso perros entrenados. Pero justo ahí, en el mismo lugar, la fiscalía anunciaba el hallazgo del cuerpo. Pasaron aproximadamente 2 días antes de que la fiscalía entregara la primera versión oficial. 2 días de silencio, mientras se realizaban análisis y dictámenes médico-forenses que, según las autoridades, servirían para esclarecer lo ocurrido. Finalmente, el comunicado final había llegado. La versión era clara, al menos desde la postura oficial. Devani había ingresado al motel Nueva Castilla durante la noche buscando ayuda, pero debido a la oscuridad no se habría percatado de una cisterna ubicada en el área, una estructura aproximadamente de 5 metros de profundidad que se encontraba llena con alrededor de 100 centímetros de agua. Según la fiscalía, Devani cayó accidentalmente en esta cisterna y posterior a esto se dio un golpe fuerte en la cabeza que había provocado su muerte. La explicación, sin embargo, parecía bastante inverosímil para su familia. Para don Mario, padre de Devani, esas palabras sonaban más bien a una burla.
No podía aceptar que esa fuera la causa de muerte de su hija, ya que no cuadraba con lo que él sabía, con lo que había visto, con lo que durante varios días había vivido. ¿Cómo era posible que luego de 4 días de exhaustiva investigación en el motel nadie hubiera encontrado nada? ¿Cómo explicar que justo minutos antes del hallazgo se hubiera retirado a todos los voluntarios de búsqueda? ¿Cómo creer que un lugar inspeccionado tantas veces ahora escondiera de un momento a otro el cuerpo de su hija? La teoría de la fiscalía comenzó a tambalear poco después y fue gracias a nuevas pruebas encontradas. Al revisar con mayor detalle la cisterna donde fue hallada Devany, agentes forenses encontraron elementos que complicaban aún más la versión oficial. En la orilla de la cisterna estaba la ropa interior de la joven estudiante, como lo era su brasier y también sus panties. También encontraron uno de sus zapatos que parecía haberse desatado, y además de esto su celular, el dispositivo apagado, pero que al revisarlo se descubrió que aún tenía suficiente batería, más de la mitad de la carga, aunque parecía que ya no se podía funcionar debido a una especie de contusión. Nada de eso parecía encajar con la hipótesis de una caída accidental, ya que no había explicación lógica para que Devany hubiera caído, ya que si se hubiera caído no explica por qué su ropa interior estaba flotando en el agua. Tampoco explica que ella se hubiera desatado y quitado uno de sus zapatos, y tampoco que su teléfono estuviera con batería pero apagado antes de que ella perdiera la vida. Todo apuntaba a que algo más había ocurrido, algo mucho más grave. Ante esas inconsistencias, don Mario exigió a las autoridades que le entregaran el cuerpo de su hija. Este quería verla, reconocerla por él mismo y además contar con la posibilidad de realizar un dictamen independiente con un perito particular en asuntos forenses escogido por él. Pero la fiscalía no parecía dispuesta a permitirlo, ya que desde un inicio se mostraron bastante a la defensiva. Alegaban que no había necesidad de un segundo dictamen, que lo realizado por sus peritos ya era suficiente, pero esa actitud no hizo más que incrementar las sospechas y la indignación de la familia. Molestos y preocupados, don Mario y su esposa buscaron nuevamente apoyo, tocaron la puerta del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien, presionado también por la magnitud mediática del caso, aceptó intervenir. Su gestión permitió que el CEMEFO entregara finalmente el cuerpo de Devany a la familia para que estos pudieran realizar un dictamen independiente. Es así que tras recibir apoyo legal y asesorarse con especialistas, don Mario solicitó una necropsia particular y los resultados fueron devastadores. Lo que encontraron no solo contradecía la versión oficial de la fiscalía, sino que habría una herida aún más profunda. El dictamen reveló que Devany no había muerto por un golpe en la cabeza tras caer accidentalmente a la cisterna. Lo que había ocurrido era algo mucho peor. La nueva autopsia concluyó que Devany había sido víctima de abuso y además de esto, su cuerpo presentaba múltiples lesiones, golpes con una fuerza descomunal y marcas que evidenciaban violencia extrema, pero sobre todo asfixia. Esa revelación dejó en el aire una pregunta inevitable. ¿Por qué la fiscalía había omitido esta información tan importante en su dictamen inicial? ¿Acaso estaban protegiendo a alguien? ¿Acaso había alguien más detrás de lo que parecía ser un accidente? En medio de la devastación, don Mario y doña Dolores tomaron la decisión de despedir a su hija como se merecía. Se organizó un velorio en su honor, seguido por el entierro en su pueblo natal. Ahí mismo se levantó un pequeño monumento en su memoria, un lugar al que cualquier persona que hubiera pasado por una situación similar pudiese acudir, no solo para recordarla a ella, sino también para mantener viva la esperanza de justicia. Pero la presión era cada vez más fuerte. Mario y su esposa enfrentaban no solo el dolor de la pérdida, sino también el peso mediático de un caso que no dejaba de crecer. En todo el país se hablaba de ello. Algunos defendían la versión oficial de la fiscalía, mientras que otros apoyaban la de los padres. Esto se había vuelto una guerra mediática que no tenía fin. Con el paso de los días surgieron incluso especulaciones sobre campañas organizadas por el gobierno. Se decía que la propia autoridad había pagado influencers para que, desde sus redes sociales, defendieran la versión de la fiscalía y desestimaran a la de la familia. Incluso esto mismo con diferentes medios y noticieros. Esto encendió aún más la indignación de la sociedad. Don Mario y su esposa sufrieron bastante debido a que con el pasar de los días, que luego se convertían en semanas, seguían sin conseguir ninguna otra pista o rayo de esperanza que les pudiera hacer saber más sobre el caso de su hija. Así que tanto don Mario como doña Dolores creían que en un punto ya no les sería posible seguir avanzando, ya que las autoridades de Nuevo León parecían estar totalmente coludidas las unas con las otras para que estos no pudiesen encontrar la verdad, para que todo estuviera en su contra y para que no pudieran hacer justicia y que quedase así el caso de Devany en el olvido, para que con el pasar del tiempo simple y sencillamente se le diera carpetazo. Así que decidieron tomar una decisión: buscar ayuda por un nuevo camino que les abriría aún más las puertas.
Dicho camino se trataba de buscar apoyo del jefe directo mexicano, el mismísimo gobierno federal, y con ello, ante tanta presión, la familia decidió acudir a la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y frente a todos solicitaron directamente su apoyo. El presidente los escuchó y prometió que el caso sería revisado por la Fiscalía General de la República. El asunto pasaba entonces al ámbito federal. Es así que el Instituto de Asuntos Forenses, bajo la supervisión de un juez de control federal, emitió una orden de exhumación del cuerpo de Devani, ya que el objetivo era claro: realizar un segundo dictamen oficial, esta vez bajo la mirada de la autoridad federal, y ahora la familia desgastada esperaba con ansia la respuesta. Querían la verdad, querían justicia, y ahora todo estaba en manos de esta nueva investigación. Los padres de Devani, cada vez más decididos a llegar al fondo de las contradicciones que existían en torno a las autopsias que ya se habían practicado el cuerpo de su hija, tomaron la firme determinación de dar un nuevo paso. Acompañados de la fiscal de feminicidios, acudieron directamente ante un juez de control con un único objetivo: solicitar de manera formal que se autorizara la exhumación del cuerpo de su hija. Dicha exhumación significaba volver a desenterrar el cuerpo de Devani para someterlo a una tercera autopsia, que en esta ocasión sería realizada no por la fiscalía, no por gobierno, sino por un perito forense particular escogido personalmente por la familia, el doctor José Nájera. La elección de este médico no fue simple casualidad. Don Mario, tras meditarlo con calma, decidió confiar en él porque se trataba de un especialista de origen extranjero, reconocido por su profesionalismo, pero sobre todo por ser conocido como un hombre incorruptible. Para la familia, eso era lo más importante: tener la seguridad de que no se vendería, que no se dejaría presionar y que su dictamen sería objetivo y transparente al 100%. Pasaron algunos días hasta que la exhumación se llevó a cabo. El procedimiento se realizó bajo la atención de todos, y una vez que el cuerpo fue recuperado, comenzó el nuevo análisis forense. El juez de control estableció un plazo de 3 días para que el doctor Nájera presentara sus resultados, un plazo corto pero suficiente para que pudiera trabajar en un dictamen definitivo. Sin embargo, para sorpresa de don Mario y su esposa, junto al doctor fueron asignados también 2 peritos de la Fiscalía de Nuevo León. Según lo que relató el propio don Mario, esos peritos no habían sido solicitados en ningún momento por el juez, y aún así estuvieron presentes. Lo más extraño es que durante todo el proceso no realizaron procedimiento alguno ni emitieron observación técnica, y a palabras del propio don Mario, ellos ni siquiera estuvieron cuando exhumaron el cuerpo de su hija, ni tampoco cuando volvieron a enterrarlo, y mucho menos estuvieron en la sala de operaciones. Se limitaron simplemente a hacer un acto de presencia muy superficial. Llegó entonces el momento más esperado y al mismo tiempo el más doloroso: la tercera y última autopsia de Devani. Dicha autopsia por fin había sido entregada. El resultado se presentó oficialmente en el Palacio del Gobierno Estatal de Nuevo León, bajo la dirección del Instituto de Ciencias Forenses. El dictamen había revelado una verdad muy distinta a las versiones anteriores. La causa de muerte de Devani había sido asfixia, específicamente por la obstrucción de sus orificios respiratorios, lo que indicaba que su muerte había sido sumamente violenta. Pero eso no fue todo. El estudio forense determinó que, también con base en el grado de putrefacción de su cuerpo, la joven llevaba alrededor de 3 a 5 días de fallecida al momento de haber sido localizada dentro del motel Nueva Castilla. Este hallazgo reforzó con más fuerza la teoría de don Mario, donde decía que su hija había sido sembrada en ese motel, pues según los cálculos, Devani habría permanecido con vida de entre 5 a 8 días después de su desaparición. Esa conclusión llenó de rabia, impotencia y dolor a sus padres, porque significaba que en ese lapso su hija pudo haber sido encontrada con vida y pudo haber sido rescatada, pero desafortunadamente esto no pasa así. Conmocionado por esta revelación, don Mario, acompañado de su asesor legal, solicita que la Fiscalía General de la República investigara y sancionara a los funcionarios responsables de haber permitido que se realizaran estos procedimientos tan defectuosos, incompletos y sobre todo contrarios a derecho en el caso de su hija. Esta exigencia desencadenó consecuencias inmediatas. Se anunció la renuncia del fiscal de personas desaparecidas, Rodolfo Salinas, y del fiscal antisecuestros, Javier Caballero, como una forma de darle un poco de justicia a los padres. Los periodistas y especialistas coincidían en lo mismo. Lo ocurrido mostraba claramente que la Fiscalía Estatal había actuado sin apego a protocolos, con fallas graves en sus procedimientos.
Algunos aseguraban que esas fallas podían ser simples negligencias, pero otros advertían que también había fuertes indicios de que esas omisiones habían sido deliberadas, lo que hacía pensar más en un encubrimiento. Semanas después, el caso tomó un nuevo giro. Surgió en redes sociales un trending topic que puso el foco en un aspecto que hasta ese momento se había pasado por alto: las amigas de Devani, aquellas jóvenes que la acompañaron a la fiesta durante la noche en que fue desaparecida y que después organizaron el viaje en Uber que la llevaría rumbo a su casa. Fue entonces cuando entró a escena el abogado de estas dos amigas, identificadas como Saraí e Ivonne. Su representante legal salió a declarar que sus clientas no tenían ninguna responsabilidad en el feminicidio de Devani. Según ellas, simplemente habían hecho lo correcto, asegurarse de que su amiga subiera a un Uber, pero no eran responsables de qué ocurriera después ni del comportamiento de Devani durante el trayecto. Para continuar con el caso, resultó inevitable traer a un nuevo testigo, el chofer del Uber. Él, junto con su abogado, aceptaron dar una declaración pública en un noticiero. En esa declaración, el chofer explicó que efectivamente había llevado a Devani desde la fiesta en la Quinta hasta la carretera Laredo. Sin embargo, señaló que existía mucha confusión alrededor de los hechos, sobre todo porque el padre de Devani lo había acusado de haber acosado a su hija, y según sus palabras, la verdad es otra muy diferente. De acuerdo con el chofer, Saraí e Ivonne pidieron un Uber para su amiga, pero lo extraño es que no subieron con ella. Devani iba sola, en un estado bastante alcoholizado y, según el conductor, probablemente bajo efectos de sustancias. Además, relató que ella se mostró agresiva al grado de amenazarlo con acusarlo ante sus padres, quienes eran abogados, cosa que obviamente es falsa, por lo que se presupone que Devani lo hizo porque estaba hasta cierto punto aterrada. Es así que el chofer pensaba que si no hacía caso a Devani, se podría meter en un gran problema. Finalmente, por miedo a tener más problemas, el chofer accedió a dejarla en plena carretera, donde todo esto desencadenó en lo que ya se sabe. Esta versión no convenció por completo a los padres de Devani. Según don Mario, si todo hubiera sido como el chofer declaró, entonces la primera autopsia tendría que haber revelado consumo de sustancias en el organismo de su hija, algo que nunca apareció en los dictámenes, ni en el primero, ni en el segundo, y mucho menos en el tercero, aunque a estas alturas, debido al avanzado estado de descomposición, ya era imposible obtener esa información mediante una nueva autopsia. Por su parte, las amigas de Devani confirmaron parcialmente lo dicho por el chofer, reconocieron que Devani sí estaba borracha y añadieron que antes de la fiesta en la Quinta El Diamante habían ido juntas a un 7-Eleven, donde compraron una botella de vodka que Devani bebió casi por completo. También revelaron que debido a un problema en la primera fiesta, decidieron acudir a 2 fiestas más esa misma noche, algo que confundió bastante a los padres y al público, que se preguntaban quién podía recorrer 3 distintas fiestas rodeadas de desconocidos en una sola noche. Con el paso de los días surgió un nuevo testigo, un pretendiente de Devani. Este joven reveló que la noche de la desaparición de Devani, esta se comunicó con él y que incluso recibió un mensaje de audio en el que Devani le pedía ayuda. En el mensaje, la joven le contaba que la fiesta se estaba volviendo peligrosa, que había varios hombres buscando desquitarse con las mujeres presentes. Como declaración final, el chofer del Uber explicó que no solo dejó a Devani en la carretera, sino que también informó a las amigas sobre el lugar exacto donde la había bajado, para que ellas acudieran en su auxilio. Además dijo que incluso intentó localizar patrullas para informar lo que estaba ocurriendo, pero no encontró ninguna. Estas declaraciones generaron un verdadero caos mediático, todavía mayor al provocado en el caso meses anteriores. La ciudadanía estalló en redes sociales, señalando y acusando a las amigas de Devani de haber querido cargar toda la culpa sobre el chofer del Uber, cuando en realidad parecía que también ellas tenían responsabilidad en lo que había sucedido. Y cuando parecía que no podía haber más giros en la historia, apareció un nuevo sospechoso. La atención se centró en la empresa Alcosa, aquella empresa que al momento de solicitársele videos de sus cámaras de seguridad, misteriosamente habían perdido los 13 minutos más importantes, aquellos donde aparecía Devani y que hubiesen sido una pista irrefutable para dar con su paradero. Resultó que uno de los dueños de esta empresa era un hombre conocido como El Jaguar, quien compartía la propiedad con su hermano Edén Collazo Soto, íntimo amigo de Samuel García, el gobernador del estado de Nuevo León, por lo que se empezó a presuponer que esto había sido plan con maña, ya que este personaje pudo haber utilizado sus influencias con el gobernador para poder deslindarse de cualquier responsabilidad respecto al caso de Devani. Y finalmente, lo que sorprendió a todos fue que,
Tras presión ejercida por don Mario y por varios periodistas, el Jaguar decidió salir públicamente a dar su propia versión sobre los hechos y sobre el papel que su empresa había tenido en todo este caso. Ahora vemos a los padres de Devani sumidos en un dolor profundo, en un sufrimiento constante que parece no tener final. El tiempo ha pasado, pero el vacío sigue siendo el mismo. Ambos experimentan entonces una fuerte nostalgia al recordar los momentos felices que compartieron con su hija. Hablan de cuando esta era una niña pequeña, de sus primeras risas, de su carácter alegre y de su ternura, de cómo fue creciendo hasta convertirse en una adolescente llena de sueños, ilusiones y metas. Entre todos esos recuerdos, uno destaca sobre los demás: la fiesta de sus 15 años. Ese día dicen que fue uno de los momentos más importantes de su vida y la de su hija, cumpliendo así el sueño de pasear a Devani en una carreta con su vestido de princesa, radiante, feliz y con esa sonrisa que parecía iluminarlo todo. Pero hoy, cuando recuerdan ese instante, solamente pueden preguntarse por qué Dios los castigó de esa manera. ¿Por qué tuvieron que perder a su hija así? Se cuestionan si algún día podrán superar la pérdida de su amada hija y si algún día volverán a encontrar paz. Ha pasado un año entonces desde el feminicidio de Devani y sus padres siguen buscando justicia. A pesar del tiempo, no se rinden, no descansan y sobre todo no olvidan. Durante este año las investigaciones han revelado muchos posibles sospechosos, pero hay uno en particular que ha llamado la atención: el Jaguar, hermano del dueño de la empresa de transportes internacionales Alcosa, el último lugar donde Devani fue vista con vida. Antes de continuar, no olvides dejar tu poderoso like y suscribirte si aún no lo estás y activar la campanita de notificaciones. También me gustaría invitarte a que pases a ver mi video resumen de la película Hachiko, una película muy emotiva que estoy seguro que te va a encantar. Bueno, ahora sí, continuemos. Es así que el Jaguar, en medio de la presión mediática, decide romper el silencio. Cuenta que desde que se empezó a mencionar su nombre como posible responsable del homicidio de Devani, su vida se convirtió en un auténtico infierno. Dice que la gente lo ataca solo por haber sido señalado en redes sociales, que miles de personas lo juzgan sin prueba alguna, sin conocerlo, y asegura que los medios de comunicación y las redes sociales han destruido su imagen, que lo han señalado como el asesino de Devani sin fundamento alguno, y habla de cómo esta situación afectó su trabajo, sus relaciones personales, sus negocios y su reputación. Cansado de vivir bajo sospecha, el Jaguar acudió voluntariamente a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León para rendir así una declaración y demostrar su inocencia. Tras analizar su testimonio y las pruebas, las autoridades no encontraron ningún indicio que lo vinculara al caso de Devani. De hecho, se comprobó que durante los días en que Devani desapareció y posteriormente fue hallada en el motel Nueva Castilla, el Jaguar se encontraba fuera del país, en Estados Unidos, lo que dejaba completamente fuera de toda sospecha a este hombre. Con esto, el Jaguar pidió públicamente a los medios y a la gente que dejaran de mencionarlo, porque no era ni sujeto ni sospechoso de ninguna investigación, pese a lo que se presumía en redes. Pero el tiempo seguía pasando y tras más de 365 días de la desaparición y muerte de Devani, el gobierno de Nuevo León y la Fiscalía del Estado seguían sin ofrecer una respuesta clara a la pregunta que todos se hacían: ¿quién mató a Devani? Las protestas no se hicieron esperar, marchas feministas se organizaron constantemente afuera de las oficinas gubernamentales y de las oficinas de la Fiscalía, exigiendo justicia y presionando a las autoridades para que rindieran informes sobre los avances del caso. Los colectivos feministas colocaban carteles señalando incluso a funcionarios públicos como posibles partícipes o encubridores del crimen. La indignación crecía sobre todo por la incongruencia de que, a pesar de haber revisado el motel Nueva Castilla durante 5 días consecutivos con perros entrenados para la detección de olores, la fiscalía no había encontrado el cuerpo de Devani, que supuestamente llevaba ahí días y debió de haber empezado a emitir olores de putrefacción. La presión social fue tanta que, un año después del inicio de la investigación, la fiscalía regresó al motel Nueva Castilla para una nueva revisión. Esta vez se enfocaron en las cámaras de seguridad y descubrieron algo sorprendente. Había un par de cámaras que no se habían revisado en todo ese año. Al cuestionar al gerente del motel, este aseguró que había dado la orden a las empleadas para que les informaran a los forenses de la existencia de estas 2 cámaras, pero se excusaron diciendo que eran nuevas empleadas y no tenían conocimiento de que se estaba llevando a cabo una investigación criminal en ese lugar, por lo que se disculparon
y también dijeron que los forenses, a pesar de que investigaron todo el edificio, nunca preguntaron si tenían cámaras dentro del edificio. Aún así, las autoridades las acusaron de obstrucción de la justicia y falsedad de declaraciones, lo que generó una gran polémica, ya que la mayoría de la gente consideró injusto que 2 trabajadoras recién contratadas, dedicadas solo a la limpieza, fueran señaladas como cómplices del homicidio de Devani. Pero eso no detuvo a la fiscalía, ya que ambas fueron vinculadas a proceso y hasta la fecha, en el año 2025, continúan bajo investigación con medidas cautelares que incluso les impiden salir del estado de Nuevo León. Mientras tanto, la pregunta sigue sin respuesta una vez más. ¿Cuándo sabremos quién acabó con Devani, dónde, cuándo y por qué lo hizo? Para muchos, incluyendo al propio Mario Escobar, el padre de Devani, la vinculación de las 2 empleadas fue simplemente una estrategia política. Un llamado a tole con el dedo, una forma para distraer a la opinión pública, de ofrecer un culpable temporal para calmar la presión y que el pueblo olvidara rápidamente el caso. Con el paso del tiempo, otra preocupación comenzó a crecer. Desde la desaparición de Devani, las cifras de mujeres desaparecidas en el estado de Nuevo León aumentaron drásticamente. Se registraban hasta una desaparición diaria, una cifra que era alarmante. Aunque el fenómeno existía desde antes, nunca había llegado a esta magnitud hasta que pasó el feminicidio de Devani. Mario Escobar y varios medios de comunicación comenzaron a hablar abiertamente de la posibilidad de que llegase a existir una red de trata de personas coludida con el narcotráfico y con el gobierno de Nuevo León. Esto provocó aún más protestas. Colectivos, activistas y familiares de víctimas se unieron para exigir justicia, no solo para Devani, sino para todas las mujeres desaparecidas. Las marchas empezaron a multiplicar cada vez más y la presión contra las autoridades se volvió insostenible, al punto en que incluso el gobernador de Nuevo León, Samuel García, nunca más volvió a hacer acto de presencia ante los medios. Cansado de la falta de resultados y de la indiferencia de las instituciones, Mario Escobar tomó una decisión inesperada. Pidió apoyo al gobernador para postularse como diputado federal por el partido Movimiento Ciudadano, iniciando así su candidatura. Su anuncio sorprendió a todo Nuevo León durante mucho tiempo, apareciendo incluso en anuncios, carteles y propaganda con su imagen y su nombre. Para muchos, Mario seguía siendo un símbolo de lucha y esperanza, un padre que buscaba justicia por su hija, pero para otros, su decisión fue vista como una traición al legado de Devani. Algunos medios y periodistas comenzaron a cuestionar sus intenciones, diciendo que estaba buscando lucrar políticamente con la tragedia. Aseguraban que incluso Mario había sido jubilado anticipadamente de su trabajo, que había recibido varios vehículos blindados, escoltas y apoyo logístico para su candidatura que ningún otro candidato tenía. Esto generó una gran división en la opinión pública. Por un lado, quienes lo admiraban y apoyaban su búsqueda de justicia. Por otro, quienes lo criticaban, considerando que Mario se estaba volviendo parte del mismo problema que antes señalaba, la corrupción. Semanas después llegó el día de las elecciones. Mario, su esposa y sus seguidores estaban convencidos de que ganarían y que desde el Congreso podrían impulsar leyes que evitaran más casos como el de su hija. Pero los resultados no fueron los esperados. Mario perdió la elección y con ello muchas de sus esperanzas se desvanecieron. Desilusionado y frustrado, tuvo que abandonar su puesto en el partido y replantear nuevamente su lucha. Ya hacia el final vemos una reflexión profunda de los padres de Devani y hablan sobre cómo la vida puede cambiar completamente en un instante, cómo un día cualquiera se puede perder todo. Recuerdan su historia, desde el amor con el que formaron una familia hasta el dolor que los marcó para siempre por haber perdido a la hija que tanto amaban. Y aún así aseguran que no dejarán de luchar, que seguirán buscando justicia por su hija, sin importar cuánto tiempo pase ni cuántas puertas se cierren, siempre confiarán en Dios que les brindará justicia. Devani se convirtió en un símbolo, su rostro, su sonrisa y aquella fotografía tomada junto a la carretera se transformaron para siempre en una imagen que representa la lucha de miles de familias mexicanas contra la impunidad en el gobierno. Y es así que el capítulo y el documental finalizan informando que, pese a que se le realizaron a Devani múltiples autopsias y peritajes que confirmaron indicios de una muerte violenta por asfixia, la fiscalía determinó que no había elementos suficientes para continuar el caso. Los padres solicitaron entonces un nuevo peritaje para reclasificar su muerte como feminicidio, un delito que se persigue de oficio y que nunca prescribe, pero sin ningún resultado. También se menciona que, aunque se intentó abrir un proceso contra las amigas de Devani y contra el conductor del Uber que la llevó aquella noche, no se encontraron pruebas suficientes para vincularlos a proceso, cosa muy curiosa dado que con las empleadas del motel
fue muy sencillo, pero con estos 3 personajes se hizo un infierno para poder siquiera llevarlos a juicio. Y finalmente se informa que la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsó el programa SOS Mujeres y Fiscalías Especializadas en Feminicidios con el objetivo de evitar que casos como el de Devani se repitan. Y ahí termina el documental. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este resumen. Ya se la saben, si quieren ver más resúmenes como este, dejen su poderoso like, compartan y suscríbanse. Me encantó resumirles esta serie. La verdad, tal vez empiece a traerles resúmenes de documentales más seguido, pero pues todo depende cómo apoyen este video. Y sin más, yo soy RunnerProx y nos vemos hasta otro video de Hablemos de Ficción. Chao, chao.